Ser secretario de Educación no es una tarea fácil. Francisco de Jesús Ayón López visita nuestro DEPA de solteros, pero más que conocer a la figura pública, conoceremos su lado humano, sus sueños, sus debilidades y uno de los retos más grandes de su vida. Ya estamos listos en el DEPA de solteros con Daniel Sandoval. Yo no quiero que viajes al pasado. Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. DEPA de solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión Daniel Sandoval. El día de hoy nos vamos a olvidar de la corbata, nos vamos a olvidar un poco del tema que le incumbe a nuestro invitado, que es la política, y hoy vamos a hablar de otras facetas de su vida, lo vamos a conocer a fondo, y ya me está tocando la puerta, me da mucho gusto recibirlo, vamos a abrirlo. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Daniel, ¿cómo has estado? Muy bien, el maestro Francisco Ayón, ¿cómo le va? Muy bien, aquí trabajando un rato. Muchas gracias por venir. De visita contigo. Pues doblemente le agradezco que venga porque sé que debe estar ocupadísimo siempre las 24 horas del día, ¿no, secretario? Con mucho trabajo, la verdad es que sí es una situación complicada cuando tienes una situación de dar resultados y de la oportunidad que nos ha dado el gobernador. Sí es un tema de bastante trabajo. Y una responsabilidad enorme, ¿no? Así es. Oiga, qué delgado está. Yo estoy impactado, impresionado. Fíjese que ayer le comentaba a unos amigos míos que iba usted a visitar el DEPA el día de hoy y me dijeron, por favor, pregúntale al maestro cómo le ha hecho para bajar tanto de peso, porque queremos saber. Y yo creo que usted ha sido y sigue siendo pues una motivación muy grande para toda la gente que quiere lograr bajar de peso. Yo quisiera empezar por ahí porque realmente sí es un tema bastante interesante. ¿Cómo le hizo para...? Mira, el tema nace con un gran amigo mío, con Enrique Aubry. Uh-huh. Enrique es el primero que yo llevaba una vida no es que no fuera saludable, una vida que estaba sano, uh-huh, pero tenía un sobrepeso muy importante. Y Enrique me comentó, oye, yo hice esto en el pasado, yo generé esto, yo vi estas situaciones. Y entonces fui platicando con él y hubo un momento en que dije, tengo una vida hoy uh-huh, saludable y normal, tengo la situación del colesterol, de triglicéridos, de glucosa, de todo, niveles razonables, bien, dentro de los rangos normales, pero por el sobrepeso que tengo un día ya no lo voy a tener. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Generar una situación de exámenes generales. uh-huh. A lo mejor, Daniel, es la primera vez que lo platico en público y al aire. En esa situación de revisión de análisis generales, me detectan una situación de una tumoración en un riñón. Me revisan en ese sentido, me dicen que me tengo que operar. Voy a la operación en concreto. La verdad es que es un tema complicado porque por mi mismo sobrepeso que tenía, la primera situación tenía que ser intentar salvarme el riñón, claro, para no quedarme con un solo riñón, que el día que me faltara pudiera tener una complicación mayor. Ahí tengo mucho que agradecer a los doctores que me atendieron, al doctor Carlos González, a Eduardo Razón, al doctor Jaime Agustín, que estuvieron ahí conmigo en esa situación, una operación que fue un éxito. Y después empiezo a revisar el tema para poder generar una operación en el estómago para poder bajar de peso. La gente cree que es simplemente decir, pues me opero y ya. No, claro, o sea, tienes que seguir una dieta, tienes que generar una situación de ejercicio todos los días. A las 6 de la mañana, yo me levanto a las 5, entre 5 y 5 y media, leo noticias, y a las 6 de la mañana todos los días hago entre 40 y 1 hora de ejercicio, y empiezas a llevar una situación de una vida saludable. Claro. Entonces, la verdad es que he bajado más de 130 kilos. ¿130 en cuánto tiempo? En 3 años. Son muchos. En 3 años, no, es un mundo, es una vida total absolutamente diferente. Pero los fue bajando sintiéndose bien. Sí, claro, me he sentido bien. Es importante. Todavía hace poco fui con mi doctora, mi nutrióloga, y en esa parte yo tenía que porque seguía mis dietas, ya no bajaba mucho de peso. Voy a tenerme que someter a otra operación en el futuro para quitar la excedencia de piel. O sea, en el lapso de tu vida que generas un sobrepeso importante, pues la piel, claro, se va reproduciendo, estirando y generando.
Al final la piel es un tejido vivo y en ese sentido la verdad es que traigo en los próximos 3 meses ya con las operaciones y la quita de piel, mi mundo va a ser estar pesando entre 90 y 95 kilos, que prácticamente es el 40% de lo que llegué a pesar. ¿Cuánto llegó a pesar? Llegué a pesar, el máximo de lo que llegué a pesar 265. 265. Sí, sí, es un tema complicado, pero hoy esa situación ya la tengo. ¿Y todo este proceso le ha sido difícil? No es un proceso sencillo, pero es un proceso de también entender que en cualquier momento puedes dejar la vida. Claro. O sea, yo veía amigos míos jóvenes más delgados que tenían cáncer o que tenían un infarto o que tenían una situación, y la verdad es que lo que siempre visualicé es la vida me está dando una oportunidad y la quiero tomar. Entonces en ese sentido yo lo veo como una nueva oportunidad de vida, claro, y decir a partir de este momento tengo una nueva oportunidad, y en esa situación trabajo todos los días y genero todos los días, y por eso genero una cuestión diferente de forma de ser. Claro, no, y aparte... O sea, te vas dando cuenta de que la vida es demasiado frágil como para tener una problemática mayor. Tú debes de hacer lo que haces bien en tu vida y saber que está bien y poderle demostrar a la gente que estás bien en los temas. Aparte de hacerlo cuando todavía se tiene la salud, porque mucha sí, gente claro, empieza a ponerle atención a su salud cuando a veces ya es demasiado tarde o cuando ya no hay nada que hacer. Y es doblemente interesante su historia, maestro, porque, pues como lo dije al principio, es usted un ejemplo para mucha gente que también tiene un problema de obesidad y que no sabe por dónde empezar o no se animan. O no. Yo lo que creo, Daniel, lo que yo he aprendido en todo este proceso es que tienes que respetar 3 cosas fundamentales. Una, son tus horarios de comida. O sea, decir, te voy a poner un ejemplo mío de dieta, o de alimentación. Yo me levanto a las 5:30. O sea, a las 5:30 depende del proceso de alimentación que tenga, como una situación en específico. Vuelvo a comer algo muy ligero a las 7. Desayuno en forma entre 8:30 y 9. Vuelvo a tomar una colación como entre 11:30 y 12. Como entre 2:30 y 3:30. Vuelvo a tomar una colación a las 6. Y entre 9 y 10 ceno. ¿Qué es lo que sucede? Que debes de aprender a generar y entender que te puede gustar el café, que te puede gustar el té, que te puede gustar el agua, y que no siempre tienes que generar una situación de decir, oye, tomo un refresco, tomo tal situación. Entonces vas buscando tú tus propios ejemplos de vida saludable y poder entender una cuestión. Creo que yo he aprendido a que puedes comer de todo, el problema es comerlo con medida. Exacto. Entonces a mí me dicen, oye, ¿se te antoja un pastel? Sí. Nada más de la rebanada me voy a comer la tercera parte. Sí, porque comerme el pastel completo sé que me hace daño. Se me pueden antojar unos tacos de carne asada con chorizo y en lugar de comerme 5 tacos, igual me como un taco y la carne y el chorizo de otro taco. Entonces, es tú mismo ir entendiendo cómo es tu metabolismo, cómo reaccionas y cómo va cambiando tu vida. O sea, ya hoy te puedo decir que hago 30 o 40 minutos de ejercicio al día caminando, o en bicicleta, o en elíptica, o en pesas, o en otras cosas que antes no lo podía hacer. No lo podía hacer. Claro. Y entonces creo que esa es la parte que la gente debería de entender para poder cambiar. ¿Y cómo haces esa rutina de alimentación estando tan ocupado? Porque el primer pretexto que pone la gente es que yo no puedo ir al gimnasio porque trabajo, salgo hasta tales horas. No puedo seguir una dieta porque ¿a qué hora la hago? Y usted que tiene una agenda tan complicada, ¿cómo le hace? Mira, me levanto, empiezo a ver qué es lo que ha pasado en los medios, leo medios encabezados 10 minutos, me voy a la cocina, como si depende de la dieta que tenga, una fruta o un pedazo de queso, en alguna situación muy concreta, y me voy, ya sea... me gusta mucho caminar en la ciudad. Yo disfruto mucho Guadalajara. Sí, lo vemos en sus redes sociales. Sí, disfruto mucho Guadalajara. Me gusta mucho caminar en los andadores,
que en los gobiernos municipales han ido construyendo. Seguido voy ahí al andador Pablo Neruda, que hizo el gobernador, o al andador de Miravalle, que me tocó hacerlo a mí, o al andador de acá de Normalistas, o voy a los Colomos, y hay otros días que genero ir a un gimnasio, en específico voy 40 minutos y me regreso, y ya en el primer ejercicio de la mañana lo que genero es, si tengo un compromiso, un desayuno o comida, lo hago. Si no, busco preparar o que me preparen algo para poderlo comer en la oficina, comer algo ligero, y voy llevando mis propios snacks, mis propias colaciones. Te puedo decir desde pepino y jícama, o una fruta, o algunas almendras, o cecina, o panela, o queso, o algo. Y entonces yo creo que el gran tema es que aprendas a que no puedes generar una sola comida de muchísimas calorías en un momento, sino en generar 3 comidas con 3 o 4 colaciones con cantidades mucho menores, y que tu cuerpo esté funcionando de una manera adecuada. Y aprender a comer. Pues vamos a irnos a una pausa, maestro, si nos lo permite. Agradecerle una vez más que haya venido a este Depa de Solteros. Es Francisco Ayllón, el secretario de Educación Jalisco. Hoy sin corbata y sin hablar de política, vamos a hablar de temas tan interesantes también, igualmente interesantes como es el día a día. Vamos a una pausa y regresamos. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Bueno, estamos de regreso en este Depa de Solteros, platicando con el maestro Francisco Ayllón, secretario de Educación Jalisco, y pues con esta experiencia es adquirir, maestro, pues un estilo de vida diferente totalmente, ¿no? Tienes que adquirir un estilo de vida diferente y que te empiece a gustar tu nueva vida. O sea, si yo no veo el caminar en las mañanas como una obligación de decir, es que si no lo hago me va a pasar esto, lo veo más como un tema de descanso y de poder decir, me levanto y estoy pensando en lo que tengo que desarrollar en el día, en los proyectos futuros que tengo, hacia dónde quiero llevar el tema de mi vida, de mi actuar, de mis situaciones, y lo tomo con un buen criterio. Claro. Entonces, más que verlo como una obligación, lo tienes que ver como una nueva forma de entender una vida saludable. La verdad es que yo sí estoy muy preocupado en él, qué bueno que lo tocas, porque el otro día estaba con un amigo mío, con el doctor Cruces, y veíamos la incidencia de la obesidad en las niñas y en los niños de México y de Jalisco. Muy preocupante. Y es muy preocupante, o sea, el tema es muy preocupante. Yo sostengo una teoría que espero que funcione en 5 o 10 años, que creo que la propia tecnología va a acabar con la obesidad. Esa es la teoría que creo que va a suceder en el mundo, pero creo que mientras eso sucede tendremos que generar un aprendizaje para las niñas y los niños donde puedan entender lo benéfico que es el agua, lo benéfico que son las frutas y las verduras, lo benéfico que puede ser incluso un pastel siempre y cuando sea con medida. Incluso un tema de otra situación siempre y cuando sea con medida. Pero también que los padres lo entiendan, porque de ahí viene todo, ¿no? Ahí creo que hay un grave problema en el sentido del tiempo. Exacto. O sea, verdaderamente yo quisiera que todos nos quitáramos las vendas y dijéramos cuál es la realidad de nuestro mundo. Hoy más del 35% de los hogares dependen de una mujer. Y la mayoría de las veces es que es una madre soltera o es una madre divorciada. Es cierto. Y que en este sentido ella tiene que trabajar para llevar el sustento a su familia, y entonces en ese sentido ya no le da para generar su trabajo, la alimentación sana, la convivencia. Entonces ya se le empieza a complicar mucho el entorno, y en esa parte es donde empezamos a generar una mala calidad de vida, pero también tiene que ver mucho con este tema de la modernidad. O sea, a lo mejor cuando tú o yo éramos niños, lo más común era tener una familia con papá, mamá, y hoy la verdad es que esas situaciones se han ido perdiendo. Han ido cambiando, sí. Se han ido perdiendo, y más del 35% de mujeres encabezan esas familias. Hay muchas madres solteras, hay muchos padres solteros. Ese es un tema que nosotros lo vemos mucho en la Secretaría de Educación, donde tenemos papás que se quedaron al frente de 2 o 3 hijos, y que también para el papá es muy complicado
prepararles un desayuno y salir con ellos e ir a trabajar. Entonces esa es la parte que ha ido generando una situación difícil de convivencia, claro, y difícil de poder atender de una manera adecuada a los hijos. Y aparte, otro tema importante en la educación de los hijos ahora son las redes sociales, porque yo siempre he dicho que los niños de ahora se están educando con el internet y eso también es gravísimo, porque pasan tanto tiempo solos en casa, con los papás trabajando, que también es otro tema peligroso. Mira, es un tema diferente. Yo no lo veo como un tema peligroso. Yo lo veo como un tema diferente. El internet tiene un punto de vista positivo y uno negativo. Claro. El punto de vista positivo es la democratización de la información. Te voy a poner un ejemplo bien concreto. Cuando yo era niño y tenía 6 o 7 años, muchos niños iban a mi casa porque mi papá tenía 30 enciclopedias. Entonces, si nos pedían una tarea en la escuela, pues podíamos ir a un cuarto de la casa, a una biblioteca, y sacar 4 o 5 enciclopedias y hacer nuestra tarea. Hoy, todos los niños que tengan una situación de conectividad pueden tener acceso a la información. Entonces esa parte del internet te democratiza. El poder estudiar, el poder tener las mismas oportunidades. ¿Cuál es el problema? Ahí hay un tema muy concreto con el bullying, por poner un ejemplo en educación. Quizá antes a mí con mi tema de obesidad me podían generar burlas o sea, algunas situaciones, pero no éramos más que un grupo de 4 o 5 o 10 amigos o una escuela de 50 o 100. ¿Sí? El problema el día de hoy es que eso lo subes a una red social. Y el tema de esa red social es que la pueden ver 50 millones de personas. Así es. Y entonces te sientes ahogado por ese mundo que todavía no llegas a comprender. Allí, Daniel, hay un tema que es bien complicado para nosotros en la educación, para nosotros los maestros, es el que esta época de modernidad es cuando más cercanos hemos estado del mundo, pero más lejanos hemos estado de nuestro entorno. Es cierto. O sea, yo puedo entender que hoy esté pasando algo en Corea del Norte y me entero de qué dijo el presidente de Corea del Norte y qué reacción tuvo China y qué reacción tuvo Rusia y qué reacción tuvo Estados Unidos, pero no me entero de lo que pasó en la cuadra siguiente de mi casa. Es cierto. Sí. Entonces, ese tema de lejanía de lo cercano y de cercanía de lo lejano te da una situación de frustración de muchas gentes. Por eso hay un alto índice de abandono, por eso hay un alto índice de suicidios. Y lo que tendremos que hacer es adecuarnos al mundo. Claro. Yo he tenido, te lo comento, padres de familia que me dicen, oye, queremos que prohíbas el internet. Digo, no, a ver, no puedo yo prohibir el internet. No, aparte se le echan encima, imagínense, quítale el Claro. internet. Digo, a ver, el internet es algo con lo que tendremos que aprender a vivir. Sí, claro. O sea, tendremos que aprender a vivir como vivíamos antes y como viviremos ahora. Sí, claro. Ese es un tema fundamental. Sí, claro. No, ahorita ya nadie, ni menos los niños, yo creo. No, Sí. no vivimos sin el No vivimos sin nadie el sin Facebook internet. menos, ¿no? Sí, es importante. Usted tiene un manejo de redes también muy importante, ¿no? Sí, Lo vemos tengo. diario ahí. Me gusta mucho la situación de las redes, te voy a decir por qué. Porque te permite acercarte y generar interacción con la gente. Claro. O sea, la verdad es que mucha gente en la Secretaría me pide audiencias o me dice que si no la atiendo, que si no esto o si no aquello. La verdad es que yo atiendo muchos problemas de la propia Secretaría entre las 5 y las 6 de la mañana. Que si me preguntas si lo podría hacer en una oficina, no lo podría hacer. Pues no lo Pero puedes si en red social me mandan un problema, yo se lo mando a mis colaboradoras y colaboradores para decirles, oigan, atiendan tal tema, revisen tal situación. Y es inmediato aparte, ¿no? Si no es que es inmediato, sí te permite que en el día tus colaboradores puedan atender a esa persona y que ese tema se resuelva. Claro. O sea, también debemos de entender, Daniel, hay un tema que no comprendemos mucho los jaliscienses ni las personas. Nosotros creemos que la escuela de nuestros hijos o de nuestro hijo o hija es la más importante. Yo lo vivo del otro lado. Yo tengo 13,000 escuelas. Hay 80,000 maestros y 1,700,000 alumnos. Para que eso funcione, funciona con 1,000,001 problemas. Claro. Me Y imagino. entonces tienes que aprender a vivir con eso y tienes que aprender a entender que no es el que funcione bien una, tienen que funcionar bien 13,000 y que el índice de asistencia a un plantel, si hay un 3% de enfermos, nomás para que te des una idea, si tú dijeras
lo común del ser humano es que haya diario entre un 2 y un 4% de personas que tengan un problema de salud. En educación ese 3 o 4%, si el 10% de 1.800.000 son 180.000, el 3% son 50. Sí, es decir, son 51.000 personas. Entonces hay 51.000 familias o casas que tienen una problemática día a día, porque una niña o un niño está enfermo. Así es. Y entonces tienes que comprender la totalidad del sistema educativo para poderlo entender. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con el maestro Francisco Ayón. Y ya para cerrar este tema, maestro, ¿en qué peso está actualmente y qué es lo que sigue en este tratamiento? ¿Hasta dónde vamos a ir? A ver, ¿qué es lo que tengo actualmente? Hace 2 días estuve con mi nutrióloga. Estuvimos revisando la situación del peso que generó mi piel, excedencia. Debo de estar ahorita aproximadamente, la piel excedente me debe de estar generando entre 35 y 40 kilos de peso, de excedencia. Estoy ya perdiendo ese peso, que me lo voy a tener que operar. Claro. Voy a estar pesando entre 90 y 95 kilos. Ahí ya va a quedar. Sí. ¿Ya sí, no sí. puede bajar más? No, sí puedo bajar más. La verdad es que te soy sincero, no lo quiero mantener como un reto, pero sí creo que el ejercicio de vida saludable me pueda llevar entre 80, mantenerme entre 80 y 90 kilos, que creo que es lo más importante. Pero principalmente, Daniel, para que también los niños o las niñas o las maestras o maestros puedan ver y visualizar que sí se puede. Sí se puede lograr. Claro. O sea, sí se puede lograr. Tienes que tener una vida saludable y tienes que cambiar. Y aparte, cuando la gente lo empieza a hacer, lo hace renegando. Las primeras veces, a lo mejor un año, ¿no? Pero yo creo que cuando ya se adquieren esos hábitos, se acostumbra uno y hasta le gusta y lo disfruta y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Tienes que entender que la vida solo hay una. Claro. Y que no puedes jugar con esa una. O sea, te lo comento, yo hace muchos años fumaba. Y créeme que nunca he vuelto a fumar porque creo que es uno de los mayores placeres que he conocido en la vida. Pero llega un momento en que tomas conciencia y eres más fuerte que tú mismo. Sí. Y dices, lo voy a dejar de hacer. O sea, hay gente que es débil de carácter y que no lo logra, aunque lo intente. Y un día, va a pasar un día cuando tenga un enfisema o tenga una situación de cáncer que va a decir, ¿por qué no lo intenté? Ya va a ser demasiado tarde. Pero es que todos los placeres hacen daño, maestro. Todo. No, hay placeres los que excesos. En exceso todo, dicen. Hasta el agua, decían. A ver, a mí me gusta mucho caminar, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, a mí me gusta mucho trabajar, me gusta mucho... Y para mí descubres nuevos placeres. O sea, sí, claro. Cuando yo fumaba, créeme lo que yo decía, no, es que no hay nada como esto. Y hoy veo a la gente que fuma y la verdad es que es complicado, por no decir hasta lastimoso, el que lo estén haciendo. Porque va a haber un día en que van a abandonar a sus seres queridos, que van a abandonar su propia vida y que van a entender que fueron derrotados por ellos mismos. Entonces ese es el gran tema, que no te puedes dejar derrotar por ti mismo. Así es. Tienes que salir todos los días con una situación de que puedes hacer las cosas mejor y que tienes que cambiar. Hace rato mencionaba a su papá y yo me imagino la vida que usted tendría al lado de su padre y preguntarle qué recuerdos tiene, porque pues su papá es un personajazo y seguirá siendo un personaje en el estado de Jalisco, en Guadalajara, historiador, antropólogo, catedrático, periodista. ¿Qué recuerdos tiene de su padre? Y aparte, ¿qué educación le ha de haber dado su papá? Porque... Mira, yo disfruté mucho mi vida. Yo soy hijo único. Yo soy hijo único, admiro mucho a mi mamá porque trabajaba todo el día. Mi mamá entraba a trabajar a las 7 de la mañana y salía a las 9 de la noche. Pues todo el día. Todo el día. Y entonces yo por esa parte convivía mucho con mi papá, quien me llevaba a la escuela primaria, todos los días era mi papá. Quien pasaba por mí o mandaba por mí o me llevaba a comer o a la casa y me ayudaba con muchas cosas, era en algunas horas mi mamá, pero principalmente mi papá. Yo aprendí mucho al lado de él y de ella. La verdad es que ahí, Daniel, es un gran reto el que tengas que vencer a tu propia familia. O sea,
tu papá es conocido, tu papá era historiador, era cronista de la ciudad, fue jefe del Departamento de Educación. Y entonces la verdad es que sientes que te pesa mucho quizá el apellido, pero todos los días me despierto pensando que lo que hago lo hago bien, que genero en los términos adecuados lo mejor que puedo, y sé que él estaría orgulloso de donde he llegado. Entonces, la verdad es que lo veo más como una motivación, como un orgullo, pero sí es un tema para un hijo único, que muchos de tus radioescuchas nos estarán entendiendo. Sí es muy complicado el perder a tu padre en un ejercicio en este sentido. Sí, cómo no. Y más cuando es un referente para muchas y muchos, como maestro, como historiador y como muchas cosas. ¿Cómo fue la educación que le dieron de niño? ¿Usted fue rígida, fue relajada? ¿Cómo fue? Nunca fue ni rígida ni relajada. Nunca me pegaron. Normal. Jamás. Sí me hacían reflexiones de qué tendría que hacer o qué no tendría que hacer. Me inculcaron un tema que le agradezco de toda la vida, que es la lectura. O sea, yo de niño leo o leí 2 o 3 o 4 libros por semana. Y la verdad es que eso me permitió abrir muchas situaciones de vivencias diferentes. Por lo mismo de ser hijo único, mis grandes amigos o las personas con las que yo convivía eran mucho mayores que yo. O sea, porque eran los amigos de mi padre. O sea, yo era, por algún sentido, decir el niño o la mascotita o el niño chiquito de 5, 6, 7, 10 años que diario iba acompañado de su papá. Y así conocí la redacción del Occidental, así conocí la Facultad de Filosofía, así conocí la propia rectoría de la Universidad de Guadalajara al lado de él, porque no tenían con quién dejarme. Y entonces la mayoría de mis amigos, por eso me llevo mucho con gente mucho mayor que yo, porque eran con las gentes que convivía, pero sí fue una educación que yo disfruté mucho, gracias a mi papá y a mi mamá. ¿En qué primaria estuvo? En la Urbana 222, acá por el Parque Tucson. Por el Parque Tucson, en la Urbana 222. La secundaria la hice en la Técnica 4 de Chapultepec Country. La preparatoria en la Preparatoria de Jalisco. Estudié la normal, estudié algunas maestrías, 3 maestrías. Y por eso para mí es muy importante el tema de la educación pública. Sí, cómo no. Yo sí creo que la educación es lo que nos va a sacar adelante. Creo mucho en la reforma educativa y creo mucho en esas... Yo no sé si a lo mejor mi padre o mi madre hubieran tenido la oportunidad de pagarme un colegio privado. Creo que sí. ¿Sí? Les agradezco la educación que me dieron. Estoy muy contento con esa educación, pero también estoy cierto que ellos no hubieran tenido la oportunidad de progresar si no hubiera existido la educación pública. Claro. Entonces, creo que ese gran equilibrio de la sociedad, que es la educación pública, tiene que seguir subsistiendo y con una educación de calidad. Así es. Y aparte, pues me imagino que en ese andar con su papá conoció a un montón de personalidades, gente, a muchísima gente valiosa en muchos aspectos, ¿no? A muchísimas personas. La verdad es que le agradezco mucho. Conocí a grandes historiadores. Oye, eso va nutriendo mucho a la gente, ¿no? Te va nutriendo mucho. O sea, Sí, te voy a poner no. un ejemplo. Yo conocí el Panteón de Belén con Ramiro Villaseñor, que fue el que escribió la epigrafía del Panteón de Belén, y me invitaba de niño de 8 años y él de 70 para ir a cada una de las tumbas y conocer la historia de la tumba y escribirla y plasmarla. Entonces yo sí puedo decir que yo conocí la epigrafía del Panteón de Belén de la mano de su historiador. Entonces eso es un tema importante O para sea mí. que usted sí llegó a cubrir el interinato de Guadalajara conociendo pe a pa la ciudad. Aquí sí no se puede decir que no conocía la ciudad. No, la verdad es que es una ciudad que yo quiero la mucho, sabe de memoria. me la sé de memoria, conozco todas y cada una de las cuestiones. Creo, en lo personal lo digo, conozco, yo creo que prácticamente el 100% de las capitales del país. Creo que la ciudad más importante de México, por su tradición, su cultura, su fortaleza y su futuro, es Guadalajara. La verdad es que para mí es todo Guadalajara. Muy bien, pues la perla de Occidente, bellísima. Vamos a hacer otra pausa. Es la última ya, ¿verdad? Se nos va este programa se va. Cuando está interesante, que siempre está interesante, pues se va muy rápido. Esto es el Depa de Solteros. Usted está en Zona 3, en el 91.5. Estamos platicando con el maestro Francisco Ayón López, secretario de Educación Jalisco, hablando de todo.
A ver si aguantamos, porque también a mí me gusta mucho la política. A ver si aguantamos hasta el final Y a mí sin no me tocar gusta, el tema. A mí no me gusta mucho la política, Ah, pero ¿no le gusta? no, pero Pero- si me dices algo te contesto. Ok, vamos a la pausa y regresamos. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta. ¿Qué café tomas, americano? Es un flat white, ¿Qué es flat como white? capuchino espumoso. Digo, es como espesa la leche. ¿Así se pide? Con leche. Sí, flat white. Es como el capuchino, pero este es más bueno porque el capuchino tiene mucha espuma, entonces casi no tiene nada de café. consistencia. Y cuando me di cuenta que era así lo hacían, le dije, a ver, ¿cómo le podemos mejorar esto? Entonces le dije, hazme un flat white, así lo puede pedir. Leche deslactosada light, sin azúcar y espeso. Entonces queda como crema, la leche queda más espesa y es el total del vaso, es puro café con No voy a pedir la nunca lo he leche. probado. Sí, está muy bueno. Pues estamos platicando con el maestro Francisco Ayón y estamos con el reto de a ver si aguantamos de no hablar de política. Al final sí le voy a preguntar algo más o No, menos ahí lo que guste. de política, ¿no? Pero bueno, nos que habíamos quedado en cómo había sido su educación. ¿Y cuándo tiene claro usted a qué se quería dedicar? Mira, todos los años de mi vida, mientras vivió mi papá desde los 4 o 5, mi papá hacía un viaje al sureste con sus alumnos. Entonces, en los meses de julio y agosto, cuando yo tenía vacaciones y también los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, nos íbamos en los camiones rentados con sus alumnos, prácticamente cada año a conocer Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Oaxaca, todo el sureste de México, Tabasco, Veracruz. Y la verdad es que en ese entorno, la admiración y la cercanía que veía de mi padre y de mi madre con sus alumnos, para mí era muy importante. Yo creo que esa fue la parte que más marcó mi vida, para en un momento determinado decir, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es poder enseñar y poder generar y poder decir y poder un día que la gente pueda decir, él puso una situación en específica en la educación y esto fue lo que estuvo cambiando México y Jalisco. Y ahí ya decidió que Así es, ahí quería decidí que dedicarse a la docencia. la parte más importante de mi vida tendría que dedicarme a la docencia. ¿Cuál fue su primer empleo? Mi primer empleo fue en la propia Secretaría de Educación, como maestro no titulado en una escuela nocturna. En una escuela nocturna. Sí, así es. Fíjese que coincidí con algunos exalumnos suyos ¿Sí? en la semana y supieron que iba a venir al DEPA y me dicen, como maestro es extraordinario. Bueno, hablaron maravillas de usted, pues ¿qué les hacía a los alumnos? Fíjate que la verdad es que yo siento que la educación debe de ser más ágil, más amena. O sea, yo critico mucho y genero... Tú no puedes darle una educación a niños en un año y no conocerlos. Exacto. Entonces yo no jamás ya era un maestro que nombrara lista o situaciones de esas. Yo sabía quién estaba asistiendo y quién no. Y quién no lo hacía por una O el enfermedad y maestro quién no. mala leche, ¿no? De que, Así es. Entonces, reprobado. yo más que eso daba una situación de construcción del conocimiento, de experiencias. Yo creo que la educación tiene que ir en ese sentido, en darte herramientas. Hoy, hace algunas semanas vi a un gran amigo mío, Ricardo Villanueva, el rector de Cutonalá, y le pedí a Ricardo que le iba a mandar mi currículum para que me invitara a dar algunas clases en Cutonalá. Porque la verdad es que esa parte de tu formación y de tu contacto con los alumnos te hace falta y con los jóvenes para poder también entender qué es lo que están viviendo el día de hoy, diferente a la juventud que tú viviste. Exactamente. Así es, bueno, pues qué interesante. Y regresando un poco a su infancia, ¿es cierto que era muy amigo del gobernador? ¿A qué edad lo conoció? ¿Cuándo se conocieron y cómo? Mira, al gobernador yo lo conozco cuando pasa el año de 1995, 94. Nos conocimos en los temas del Frente Juvenil del PRI. Okay. Nos conocimos por un amigo nuestro mutuo que hoy es presidente de los profesores de la Universidad de Guadalajara, que fue diputado por el PRD, por Enrique Velázquez, que yo era muy amigo de Enrique y Enrique me presenta al gobernador. Y a partir de ahí tuvimos una situación de una cercanía y de una amistad importante y la hemos continuado durante todo este tiempo.
A muchos de los actores de estas situaciones conocí hace muchos años. Pero ya entonces ya no eran niños, eran jóvenes. No éramos niños, éramos jóvenes, no éramos veintitantos años. Coincidimos y platicábamos cómo creíamos que podíamos cambiar esto, hacia dónde creíamos que podía ir, cómo a los gobiernos les hacía falta apoyar a la universidad. ¿Sí es usted el mejor amigo de Jorge Aristóteles? Para mí él es mi mejor amigo, espero que para él yo también lo sea. Y de toda la confianza, yo creo, ¿no? No es fácil, yo creo, tenerle confianza a la gente dentro de la política, ¿o sí es fácil? No es fácil, porque de repente te das cuenta de que a la gente le ganan más sus intereses particulares que la política o que la amistad. Uh-huh. Yo la verdad es que yo prefiero voltear de ver de frente a la gente y decir, oye, esto no puedo, uh-huh, porque esto no es lógico, no es legal o no es esto hacerlo. Y yo la verdad es que prefiero la amistad de mis amigos y estar convencido de lo que hago. Claro. O sea, mucha gente me ha comentado, oye, ¿vas a buscar algo adelante o no vas a buscar? Y les digo, si me hubieran preguntado en mi vida qué hubiera querido ser algún día, hubiera querido ser secretario de Educación cuando hubiera una reforma educativa. Y es lo que estoy viviendo. Si me preguntas si me quisiera quedar en la Secretaría de Educación hasta el último día de este gobierno y entregar los mejores resultados, te diría que sí. Uh-huh. Porque estoy convencido que lo que la gente va a visualizar hacia adelante es el trabajo. Uh-huh. El que tú le puedas decir, oye, recibí el estado de Jalisco con una cobertura del 62% de media superior y le entrego con un 84%. Creamos todas estas escuelas. Ya vamos a tener escuelas normales donde los maestros salgan con una educación bilingüe y que poco a poco la educación básica y pública pueda ser bilingüe, uh-huh, donde la cobertura del primero de preescolar sea mayor, donde una serie de situaciones cambien. Si me preguntas dónde hubiera querido estar, aquí donde estoy es donde hubiera querido estar toda la vida. Y si le pregunto si le gustaría ser gobernador, ¿qué me diría? Sí me gustaría, te lo soy sincero, sí me gustaría ser gobernador. Y me gustaría ser gobernador por un tema fundamental, no por el tema ni del poder, ni de decir, ni de superioridad, ni nada. Me gustaría ser gobernador porque conozco la fortaleza de la región de la costa, de La Huerta, de Tomatlán, uh-huh, de Cihuatlán, de Cabo Corrientes, porque conozco la fortaleza de lo que puede representar Tepa, Aranda, Zacatic, Yagualica, porque conozco las situaciones complicadas que vive la zona norte del estado, porque conozco la situación de gran futuro que pudieran tener hacia adelante Tamazula o Tala, uh-huh, y los grandes retos que tendría que afrontar la zona metropolitana. Me gustaría ser gobernador porque sí tengo un panorama amplio de poder decir, creo que esta es la mejor solución para este lado, creo que esta es la mejor solución para este lado. Me gustaría conversarlo con los habitantes, uh-huh, de cada una de las regiones. Y creo que podría generarse una gran vinculación para tener un mejor futuro para todos. Oiga, pero meterse a hacer una campaña como que está difícil, ¿no? Es complicado. La verdad es que el tiempo de la política hoy es más difícil que nunca. Uh-huh. Creo que se ha dado un gran abuso de muchos políticos en el sentido de que ya la gente no cree en esto. Yo por eso menciono que si me preguntaras a mí cuál es mi situación en particular, a mí me gustaría terminar en la Secretaría de Educación, uh-huh, y poder decir, gobernador, lo que me encargaste lo cumplí, esto es lo que recibimos, esto es lo que entregamos, y que la gente pueda visualizar y decir, oigan, pues esto le dejaron, esto entregó, y esta es una situación de un buen secretario de Educación, es lo que me gustaría que la gente dijera. Y hablando de todo eso de las campañas y la política y todo, me imagino que usted habrá visto alguna serie de televisión de las que están tan de moda, que primero fueron temas de narcos, después se pusieron de moda, ahora actualmente están de moda las series de política, ¿no? Uh-huh. Se hacen una serie de historias que mucha gente desvirtúa mucho lo que es en realidad la política en México, ¿o está pegado lo que sucede en la serie? No, yo creo que desvirtúa mucho lo que es la política en México. Yo todos los días me levanto creyendo y visualizando cómo pueden ser mejores las clases de preescolar, cómo puedo generar sí, que los niños tengan una mejor situación de amor a la lectura, cómo pueden entrar más jóvenes a la media superior, cómo puedo llamar la atención de los jóvenes de secundaria para que no deserten, cómo hacer más amena la educación primaria, cómo generarle a las docentes, a las maestras o a los maestros una mejor calidad de vida, porque yo conozco lo desgastante que es estar frente a un grupo 4 o 5 horas. Yo la verdad es que creo que
la política se ha desvirtuado en muchos sentidos, pero no creo que las series reflejen lo que realmente pasa en México. Creo que México es un país mucho más grande que los políticos y que la gente propia. Y daña, yo creo, ¿no? El ver todo eso como que de por sí los ciudadanos no creen en nadie últimamente y ver todo eso. Todo lo yo que creo que sí, Daniel. El problema es cuando ya, Daniel, ya no tú dices, oye, pues es que no creo en A, no creo en B, y no creo en C y en D. Y entonces te das cuenta que tienes que elegir entre A, B, C o D. Y el problema es que cuando ya no crees en nadie, pues ya no participas y ya no construyes. Claro. Yo creo que lo que tiene que pasar hacia adelante es, más que una situación, en algún sentido, tiene que llegar un momento en que se pueda elegir a las personas por su trabajo, por su rendimiento, por sus logros, y creo que ese va a ser el camino del futuro. Muy bien, pues ya el tiempo se nos termina, nos tenemos que despedir, nos podemos estar horas y horas, quedó mucho tema todavía. El otro día que nos invites con todo el gusto del mundo, por aquí la puerta del DEPA está abierta, maestro, cuando guste llegar, ya me dices sin y yo por aquí invitación. Muy bien, me dio mucho gusto. Muchísimas gracias. Que viniera, que esté bien, verlo tan delgado, verlo tan decidido. Aquí estamos, y ya que esté en un peso más bajo todavía me doy otra vuelta. Muy bien, bueno, vamos a continuar con la programación de Zona 3. Fue Francisco Ayón, secretario de Educación en este DEPA de Solteros. Soy Daniel Sandoval, siga con el 91.5. Mi tintín, mi yo-yo, mi azulete, mi 7 de copa, el zaguán donde te desnudes sin quitarte la ropa.